que habéis sido puntuales, os agradezco porque sé que hay una alta densidad de eventos esta misma tarde, pero es lo típico que hace un mediocre como yo, que es seleccionar el día donde más eventos puede haber en una determinada ciudad y desafiar absolutamente a todo. Pero creo que seamos los que terminemos siendo, yo creo que si irá incorporando gente poco a poco y demás, creo que resultará interesante. La primera parte de esta presentación del libro es contar brevemente el porqué, el cómo y lo que va a significar y demás. Pero el porqué creo que es algo que conviene compartir con todos, ¿no? Y se ha escrito enormemente sobre el mundo del liderazgo. Si uno se mete en cualquier librería, encontrará decenas y decenas de libros sobre liderazgo, y también hay una extensa literatura sobre el mundo de los perdedores, de los malos. Normalmente hemos considerado en el ámbito profesional a los triunfadores y a los malos como los ejes fundamentales en cualquier organización para el éxito o fracaso de la misma. Pero desde que empecé mi carrera profesional, ya hace no mucho tiempo, como podéis ver por el pelo que tengo y demás, hubo una verdadera obsesión desde el primer momento. Y esto me lleva además del porqué, el cómo, ¿no? Y es que cuando empecé mi trayectoria profesional hace más de 30 años, empecé a observar cosas que me dejaban absolutamente perplejo. Miraba a personas con poder que decían unas sandeces extraordinariamente importantes y sin embargo no me explicaba cómo, teniendo ese tipo de comentarios y ese tipo de comportamientos, lograban tener una posición de poder. Fundamentalmente lo vi en muchos campos. Mi vida profesional se ha remitido a dirigir. Primero fui ejecutivo, después fui directivo y he sido director general de compañías multinacionales. He emprendido y desarrollado proyectos y he sido profesor y he tenido más de 16.000 alumnos, casi 30 años enseñando y demás. Cada vez que interactuaba me llevaba una sorpresa mayor sobre determinado tipo de perfiles que me generaban un absoluto shock, cómo podían haber alcanzado la posición de poder. Y lo que hice fue, en cada una de esas reuniones, empezar a tomar notas. Con lo cual tengo notas desde que tenía aproximadamente 25 años. Claro, indudablemente la reflexión que uno tiene al inicio de su carrera profesional y según va avanzando, pues va evolucionando de una manera bastante dramática. Con lo cual volví a recoger esas notas que había escrito con 25 años, que había escrito con 30 años, con 35 años, con 40 años, que se producían con dos perfiles completamente diferentes. Uno, la experiencia iba modulando, era muchísimo más cáustico en mis comentarios a los 25 años y luego se iban modulando según iba avanzando mi trayectoria. Y una vez que empecé a encontrar cada vez más notas, que iba en distintos cuadernos y demás, intenté sistematizar el conocimiento. Y sistematizarlo implicaba no solo hacer un anecdotario de perfiles de personas o de cuestiones que se habían planteado, sino intentar generar un instrumento que tuviera alguna utilidad. Y en ese sentido, además de estar tomando notas durante 30 años, las tomé no solo en mis reuniones profesionales, sino en las clases que impartía, en las reuniones de negocios que tenía. Era algo verdaderamente sorprendente porque la gente se pensaba que estaba mandando WhatsApps todo el tiempo y el 90% del tiempo lo que estaba era escribiendo sobre esa reunión que había tenido en Teams con un ejecutivo de Londres que todavía intentaba explicarme algo que no podía entender de cómo había llegado a esa posición y demás. Con lo cual, me dio crisis, lo tuve que plantear haciendo una labor de arqueología muy importante, intentando contextualizar la información que había extraído a lo largo de esos 30 años e intentando aportar una cierta sistemática. Y antes de empezar con el talk show, que es el formato que he utilizado en Madrid, en Jaén, en Málaga para presentar el libro, algo de información más sobre el libro. El libro bebe de mi experiencia fundamentalmente como profesor. Yo he sido profesor de estrategia pues casi 25 años en distintas escuelas de negocios, he sido en esta casa, he dirigido programas en esta casa, he dado clases en 3 continentes, más de 35 nacionalidades y, como os decía, más de 16.000 alumnos o personas asistentes a mis conferencias. Y siempre he tenido una verdadera devoción por 3 manuales concretos en el ámbito de la estrategia. El primero es El arte de la guerra, por el general Sun Tzu,
uno de los clásicos de estrategia de todos los tiempos. Probablemente todas las grandes teóricos del management han embebido del arte de la guerra, desde Porter a Kotler en cada una de sus ramificaciones. El segundo es El Príncipe de Maquiavelo, que además para el mundo del mediocre era absolutamente maravilloso. Y finalmente en la guerra de Clausewitz, el general Clausewitz, que también pues era uno de los grandes referentes a nivel estratégico. Y cuando me planteé el libro, pues tomé la decisión de qué es lo que podía hacer con todos estos puntos de referencia. Y la conclusión es que tenía que hacer un libro con dos partes. Y en este libro que tenemos aquí hay una primera parte que es casi un acto de sabotaje, porque básicamente lo que permito es dar consejos a cualquier persona que sea mediocre de cómo alcanzar el poder. Fundamentalmente, estoy seguro que si están aquí todos los presentes no son mediocres y no estarían en cualquiera de los otros eventos que hay distribuidos a lo largo de la ciudad, pero me parecía que un arma de destrucción masiva podía ser tener la posibilidad de dar instrucciones al joven mediocre, al mediocre que es un manager, al mediocre que es un directivo e incluso al presidente, consejero delegado, director general que es mediocre. Me parecía que era maravilloso poder identificar todo el proceso. Y en ese sentido en el libro pues hay algunos capítulos donde enseño cómo hay que formarse, qué cosas hay que decir en la entrevista de trabajo. Muy útiles, por ejemplo, están mis sobrinos aquí presentes, ellos son brillantísimos, pero aún así una referencia de este tipo siempre es útil. Y dar todos y cada uno de los pasos en función de la ascendencia que se iba teniendo dentro de la estructura jerárquica de la organización. Y esa era la filosofía, pero claro, si me hubiera quedado ahí, pues probablemente me hubiera convertido en lo que he sido durante mucho tiempo. Tengo algunos exalumnos aquí que estudian terrorismo académico, que es lo que he dedicado fundamentalmente toda mi vida, terrorismo en la gestión y terrorismo académico, pero quería tener luz. Y en la segunda parte del libro a lo que me dedico es a hablar sobre cómo intentar luchar o desmontar lo que yo considero que es la lacra más perniciosa para las organizaciones. Esto es lo que ha configurado Mediocres y CIA. Mediocres y CIA, para daros algunos datos, lo podía haber editado con una editorial, bueno, tenía un previo acuerdo con una editorial muy importante, pero decidí hacerlo de manera independiente para ver hasta dónde podía llegar este libro. La verdad es que me ha llevado una enorme alegría porque ha sido un libro que lancé en pleno verano, porque no se puede ser más mediocre que lanzar un libro en agosto, pero aún así durante muchas semanas está entre los 50 ensayos más vendidos de Amazon en España, que sinceramente sin campaña de publicidad y editorial pues creo que es un resultado mediocre, pero mediocre tirando a aprobado bajo, digámoslo. Y la verdad es que está generando muchísimo interés en todos lados, ¿no? Antes de empezar con el talk show, que es el formato que he seleccionado, que se ha hecho en Madrid, que se ha hecho en distintas ciudades y demás, solo querría terminar, uno, agradeciendo a todas las personas y los mediocres a los que me he encontrado, al mismo tiempo que a todas las personas brillantes con las que he podido compartir experiencias y actividades profesionales. Pero lo más curioso de este libro, y solo esto lo saben algunas personas que acuden a este tipo de eventos y demás, es que este libro se va a convertir en una tesis. Y va a ser probablemente la primera tesis sobre la mediocridad que se ha escrito desde el punto de vista organizativo. Entonces, dentro de un año habrá una tesis con una serie de cuestionarios que permitan valorar perfectamente hasta dónde el fenómeno de la mediocridad puede ser considerado un factor distorsionante dentro de las organizaciones. Con eso se cerrará el círculo. Hay también un proyecto para una obra de teatro, una serie de televisión, un documental, con lo cual Mediocres y CIA tendrá miles de ramificaciones y será la peor pesadilla. Después de este acto de presentación, lamentablemente, podrán dedicarse al alcohol o a las drogas porque esto no ha terminado. ¿Por qué? Además, y con esto termino antes de invitar a los primeros invitados al evento, ¿por qué la mediocridad y no otro tipo de cuestión? Porque creo sinceramente que la mediocridad es algo que ha invadido todas las organizaciones que componen la sociedad en la que vivimos. Creo que nos hemos anestesiado además en torno a la mediocridad de una manera verdaderamente increíble. Creo que la toleramos en el ámbito de la empresa, creo que lo toleramos en el ámbito de lo público,
creo que lo toleramos en general y además lo toleramos con una cierta sorna y sonrisa. Las redes sociales nos han permitido además llevar esa mediocridad hasta lugares que yo nunca hubiera pensado que podían alcanzarse. Personas con unas características completamente mediocres son capaces de conseguir millones de seguidores y decir ampliamente que no les hace mejor leer o no leer o cosas parecidas. El nivel de estulticia ha logrado traspasar las fronteras y alcanzar un nivel de penetración verdaderamente importante. Pero para hablar de la mediocridad no solo quiero hablar yo, y vamos a hablar porque quería hacerlo en formato de talk show y quería invitar a dos personas que además están vinculados al mundo de la televisión y que conozco desde hace mucho tiempo, que son lo más opuesto a la mediocridad que conozco y con los que he tenido y he podido trabajar durante muchos años. Y además una de ellas ha hecho y ha tenido la gentileza de hacer un pequeño comentario en el libro, antes del prólogo, que también os animo a que lo compréis el libro, no solo porque no gano dinero con este libro, todos los beneficios y toda la facturación de este libro va a la construcción de escuelas en Etiopía, pero tuve la suerte de contar con un prologuista excepcional que es Enrique Sánchez de León, durante muchos años director general de la APD, que ha hecho lo mejor del libro, que es el prólogo, luego todo lo demás sinceramente es intrascendente, y además la colaboración de algunos empresarios y directivos de mucho nivel y una persona que conozco desde hace muchos años en Bilbao y que ha sido clienta, socia, amiga y de todos, que es Itziar Epalza, que además tengo la suerte de que esté hoy aquí, que además tiene un puesto de extraordinaria representatividad en el ámbito de Euskadi y que además tiene una pequeña quote, la única mujer que tiene una pequeña quote dentro de los preprologuistas, y luego un buen amigo también que es Andoni Aldecoa, que también nos conocemos desde hace mucho tiempo, que como todos le conocerán, pues es el director general de ITV, que más vinculado a la televisión que eso ya es difícil en Euskadi. Vamos, quiero decir, solo tendrías que tener un programa, pero vas a ser invitado en uno de estos y además te están grabando, con lo cual no se puede pedir más en este tipo de circunstancias. Entonces vamos a empezar con estos dos invitados, pero lamentablemente es probable que haya alguna sorpresa a lo largo de esta presentación, que se extenderá un poquito más y es invitado sorpresa por gente que aparezca o que esté, pero eso lo voy a decidir en el último momento. Es una gran ventaja de ser el pequeño broncano calvo de la tarde de Bilbao. Y nada más, si me acompañáis Itziar y Andoni, empezamos a hablar sobre mediocridad. Yo creo que son dos personas que no hace falta presentar porque son personas de un nivel extraordinario, pero yo creo que es importante empezar por los fundamentos. Y los fundamentos son la pregunta que me gustaría haceros, y no estoy hablando de vuestras organizaciones. Esto generó mucha polémica en Madrid, porque todo el mundo creía que, bueno, de hecho hay una anécdota que sí voy a compartir antes de empezar, había un exdirector general mío, un director general de una compañía de telecomunicaciones gordísima, al cual convoqué, invité a pasar, y entonces entró con cierta suspicacia diciendo, no sé si me está convocando como mediocre o como experto en la mediocridad. Y esa es la duda que queda, es decir, la gran ventaja de tener amigos famosos y con puestos representativos es esta cuestión. Pero quizá la primera pregunta que me gustaría haceros es, ¿cómo definiríais vosotros la mediocridad? Bueno, la verdad es que estar aquí es un retazo, porque tampoco sabe una... Bueno, sé por qué me ha llamado, sobre todo porque somos grandes amigos. Y además para mí la verdad es que es un honor, porque tengo que reconocer que gracias a sus tertulias, a sus debates, a las risas, a las muchas horas que hemos pasado trabajando y luego charlando, soy bastante menos mediocre de lo que era. Con lo cual es que recasco por lo que me has aportado a lo largo de estos años. Yo tengo que reconocer que cuando leí el libro me pasaron dos cosas, ¿no? Una, la sonrisa cuando lo estás leyendo, porque te das cuenta un poco de lo miope que a veces eres. Como bien dices, Manu, vamos probablemente muy deprisa en el día a día, en las cosas que pasan en nuestro entorno,
Y a veces realmente pues, se nos olvida reflexionar sobre algunas cosas que son importantes, y entonces lo primero que hice es sonreír, y lo siguiente que pensé es, coño, efectivamente, todas y todos a lo largo de nuestra vida, bueno, yo creo que incluso he podido ser mediocre, ¿por qué no? Seguro que con el tiempo he ido aprendiendo. Yo ya no soy calva, pero tengo 63, con lo cual cano, peino canas. Y lo que sí que creo es que sobre el tema de la mediocridad, a mí hay dos cosas que sí que me ha gustado dentro del proceso de reflexión y que me han hecho reflexionar, ¿no? La primera es la diferencia entre el mediocre por actitud, o la mediocre por actitud, y el mediocre por actitud. Y tengo que reconocer que esto es lo que más me preocupa. Porque, hombre, el mediocre por actitud, mejor o peor, incluso lo podemos solventar. Es decir, cuando la mediocridad es porque te falta una serie de competencias o habilidades, bueno, tienes la posibilidad. Además, yo creo que estamos metidos en una vida en la que es un aprendizaje absoluto de todo lo que hacemos, ¿no? Con lo cual, incluso en esas cosas que eres mediocre, cuando es por aptitud, bueno, pues hay mucha gente que puede salir de esa mediocridad. El problema es que, como bien decías, estamos asentados en una sociedad en la que hay muchísimo mediocre de salón que realmente lo que no tiene es actitud. No tiene actitud para retarse cada mañana, no tiene actitud para retarse en los negocios, porque es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho menos complejo ser complaciente, ser conservador, no poner objetivos retadores, porque son más fáciles de conseguir. Entonces, yo diría que dentro de lo que hablas de mediocridad, a mí esta es la que probablemente más necesita que pongamos el foco en nuestras organizaciones y en nuestro entorno, y yo diría que es sobre la que más hay que trabajar, que sobre la otra le mandas a la escuela y aprendemos, ¿no? Esa parte sí que me preocupa, y luego ya hablaremos de los mediocres de salón. Andoni, ¿qué piensas? Bueno, lo primero, que esto es un atraco. Yo no había preparado nada y por lo tanto seré un claro exponente de la mediocridad. Menos mal que tengo a Cía. Dándole vueltas, yo creo que la mediocridad hay que darle, varios enfoques. No es fácil, ¿no? Y yo creo que lo más importante, y no quiero ponerme en serio, es que probablemente estemos en una sociedad que premia la mediocridad. Como en esta sociedad el ser valiente, el tomar decisiones, el que por tomar decisiones equivocarte, en esta sociedad el ser diferente, en esta sociedad el pensar diferente, en esta sociedad el intentar hacer las cosas diferente, te llevan a ser un paria y a ser totalmente apartado. Entonces, yo creo que la mediocridad es una exigencia social. Y parece duro lo que digo, pero lo creo realmente. Creo que hay algunos motivos que lo pueden llevar, y es esta idea de todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, este igualitarismo total en todos los niveles, que está haciendo que siempre estamos frenando el desarrollo y las capacidades de ciertas personas, porque siempre hay que estar esperando a que todos seamos iguales. Y luego, para mí, la palabra mediocre, tampoco me quiero poner muy profundo en lo que acabo de escribir, creo que no tiene que ver tanto con los recursos personales que tú tengas, porque hay gente que igual no tiene muchos recursos, pero de mediocre no tiene nada en sus ámbitos, sino creo que tiene que ver mucho con la autolimitación de las capacidades. Es decir, gente realmente capacitada, gente que puede hacer las cosas y que por una circunstancia o por otra se autolimita y no toma las decisiones y no coge el papel. Y luego yo creo que para mí hay un componente que es el que lo marca todo, y es, en el fondo, yo creo que estamos hablando de empresas y estamos hablando de organizaciones que nos tienen en estos sitios para tomar decisiones. Y creo que estamos en una sociedad en la que prácticamente nadie quiere tomar decisiones.
y nadie quiere asumir la responsabilidad de las decisiones que toma. Entonces, por no asumir las responsabilidades personales, las colectivizamos, hacemos decisiones entre todos, entonces son el mínimo común divisor. Y creo que eso nos lleva a un problema serio, ya no de liderazgo. No sé si el problema es el liderazgo, sí creo mucho en la palabra liderazgo, sí que he hecho en falta la capacidad de la sociedad a dejar a los líderes equivocarse, a entender que se acierta y se equivoca, pero lo que siempre te lleva a ser mediocre es a no tomar decisiones y a que dejar que un día tras otro día pase. Entonces, no sé si son muchos temas, pero bueno, igual he puesto... Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy perversa. Es decir, en esta sociedad se castiga el error. A mí me han dicho tantas veces frases como: ¿pero para qué te metes en ese tinglado? ¿Pero me quieres explicar por qué eres? Bueno, me han dicho de todo, por qué toca pelotas, por qué tal, por qué cual. Al final dices, pero es que cada día me tengo que levantar y retarme a mí misma y a mi organización a ir, porque estamos en entornos absolutamente cambiantes. Necesitamos reformularnos cada mañana. ¿Qué ocurre? Que cuando tú planteas ese escenario de trabajo, la sociedad actual no admite los errores. No admite los errores. Yo quiero hacer la defensa también por darle la vuelta, la defensa del mediocre. Porque igual hay que empezar a defender los mediocres. Porque si estamos en una sociedad en la que castigan no ser mediocre, pues igual hay que empezar a perdonar a los mediocres. Déjame interrumpirte. Dame una definición de lo que es un mediocre para ti. Para mí es una persona que se autolimita constantemente en sus responsabilidades por miedo al entorno. ¿Pero es solo por miedo al entorno? Bueno, una de las características, una de las características. ¿Y tú cómo lo definirías? Pues probablemente, como decíamos, como se está socializando el tema de la mediocridad, efectivamente en estos momentos yo creo que hay mediocres sofisticados, hay gente que en estos momentos tiene formación, es capaz de transformar las cosas, pudiera llegar a hacer grandes cosas, pero efectivamente el miedo al fracaso, o en su caso hay otra vertiente, la comodidad de saber que siempre vas a alcanzar tus objetivos, porque son conservadores, hacen que decidas no arriesgar. O sea, realmente la vida es riesgo, la vida es cada mañana pensar cómo puedo hacer las cosas de otra manera y cómo puedo adelantar las ideas de futuro que en estos momentos igual incluso ni las tengo, ¿no? Pero en ese proceso de toma de decisiones hay muchas causas que pueden convertir desde que te has equivocado a la hora de diagnosticar, o un entorno que imposibilita que alcances eso que deseas, o que incluso que imposibilita que lo alcances en ese momento pero no más adelante, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante esos casos hay mucha gente que decide que no le merece la pena sentir esa presión de manera continuada, porque cuando realmente transformas y haces bien las cosas, tampoco somos una sociedad que recompensa a las personas, tampoco somos una sociedad agradecida. Eso me lleva a... O sea, ya han salido varias cosas aquí, yo creo que son muy interesantes. Uno es el concepto de talento. Se está diciendo a la sociedad que todo el mundo tiene talento, lo siento, ¿no? Todo el mundo, lo digo en el libro, o sea, el talento es algo escasísimo. Hay gente que puede ser muy buen profesional y no por eso yo no tengo ningún talento especial. Lo que tengo es muchas horas de trabajo, una buena formación y una actitud concreta y específica. Entonces, yo creo que como se nos encanta llenarnos la boca de talento, liderazgo, innovación, ya la palabra liderazgo me dan ganas de golpearme contra una mesa cada vez que la oigo, porque sinceramente luego en el fondo dices los líderes que realmente, y lo digo también en el libro,
claro que se respetan, ¿quiénes son? Los empresarios. O sea, todo el mundo tiene un respeto por el fundador de Zara, pero sinceramente casi nadie sabe el nombre del consejero delegado de Zara y le importa a casi todo el mundo un pito, porque realmente esa capacidad de cuestionar, esa capacidad de hacer las cosas ha venido. Pero hacía esta introducción porque yo creo que estáis muy en lo que estáis diciendo. ¿Creéis que la mediocridad, yo creo que ha salido parcialmente, no es un problema de las personas, sino de las estructuras? Es decir, para aclararos más la cuestión, tenemos las empresas, tenemos la política, tenemos la administración pública. ¿Los diseños de organizaciones que hemos hecho son los que generan realmente la mediocridad? Porque podemos ser justificativos con los mediocres y decir, no, es que pues no está motivado, no tiene las skills, pero la inmensa mayoría de la gente tiene que venir motivada a la organización, al menos para intentar hacer las cosas medianamente bien. ¿Y si fuera un problema estructural? ¿Y si fuera un problema social la mediocridad? Esa falta de ambición, esa falta de prueba, esa falta de esa intencionalidad que no está disponible ahora mismo o que se brinda por su ausencia. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que son varias cosas. Lo primero, bueno, vamos a coger la palabra líder. Creo que estamos en un momento en el que es más difícil ser líder. A mí todos estos que recuerdan los grandes liderazgos de la historia, etcétera, etcétera, les ponía yo ahora aquí a tomar decisiones con un nivel de transparencia brutal en cada una de sus acciones y en cada una de sus tomas de decisiones. Y además yo creo que hay como dos variables que marcan un poquitín el momento en el que estamos, y es entornos sencillos y entornos complejos. Creo que estamos ahora en un entorno súper complejo y estamos por una parte en ámbitos que promueven el consenso o ámbitos que promueven la confrontación. Y estamos en un entorno de confrontación complejo. Y a partir de un entorno muy complejo, de gran confrontación, es muy difícil la toma de ciertas decisiones con cierto respaldo, con cierta capacidad de sacar adelante, etcétera. Y por lo tanto yo creo que lo primero hoy es mucho más difícil de ser líder que hace 10 años, que hace 20 años y que hace 30 años. Por lo tanto, vamos a dejar de flagelarnos tanto, ¿no? Porque creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entre otras cuestiones porque estamos en la sociedad más transparente del mundo. Ya no puedes ir a una reunión sin creer que alguien te está grabando, si el otro lo está tomando la decisión, si alguien te va a malinterpretar, si esto va a salir, si esto es... Entonces, y antes se estaban en entornos más seguros. Eso por una parte. Y después sobre las organizaciones que provoca la mediocridad, precisamente el liderazgo es superponerse a organizaciones, vamos a decir, que tienen sus inercias y ciertas culturas, y a través del liderazgo emprender procesos de transformación, procesos de cambio y llevar a esas organizaciones hacia nuevos méritos, ¿no? hacia nuevos ámbitos, ¿no? Y eso probablemente sea la ruptura de la mediocridad. En general, yo creo que tenemos una sociedad que no premia la toma de decisiones y que no ayuda a la toma de decisiones, y que por otra persona, en ese ámbito que hemos generado, que todos somos iguales, todos podemos hacer, todos tenemos la capacidad de ganar lo mismo, todos tenemos, está haciendo que vayamos siempre en el furgón de cola. En el furgón de cola. Y eso lo que está generando es una sociedad que se está autolimitando por, vamos a decir, guayismo, ese sentimiento happy que nos está impidiendo el intentar tomar ciertas decisiones para sacar lo mejor de cada una de las personas en cada uno de sus ámbitos, ¿no? No sé si... Me pongo muy serio y esto es un talk show. No, pero hay talk show, o sea, podemos convertirlo en la clave. Como tenemos el peso de ser no mediocres, cualquiera... Claro, ahora tienes que aparentar, ¿sabes? Sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que cuando haces ese comentario, ¿no? Depende de las organizaciones. Aquellas organizaciones
a las que la toma de decisiones difíciles, que por otro lado, me vais a perdonar, las tomamos todos los días, cada mañana nos levantamos con un dique abierto, entonces esas organizaciones que ponen un muro de contención y que dicen, ojo, no des un paso en falso, o sea, no te tires a la piscina, porque puede que no haya agua, puede que no haya agua o puede que sí. Entonces, esas organizaciones que no posibilitan o no permiten la toma de decisiones difíciles y que luego, cuando hay un error, que en el día a día también puede pasar, es decir, cuando tomas tantas decisiones, pues hay momentos en los que puede que no sean acertadas. Cuando hay un error, no solamente no lo asumen, sino que lo penalizan de manera tan brutal, esa organización está claro que lo que provoca es la más absoluta mediocridad, incluso aunque tenga líderes que no sean mediocres. Incluso. O sea, yo he visto personas excepcionales que en una organización mediocre acaban convirtiéndose en mediocres. Porque llega un momento en el que dices, se acabó. O sea, yo no sigo peleándome todas las mañanas para acabar en la lona todos los días del año. Entonces, o sea, quiero decir que tenemos todas las opciones, ¿no? Tenemos empresas, organizaciones, tanto en lo privado como en lo público, que ante un error lo magnifican y automáticamente caes, pero caes decapitado, absolutamente decapitado, ni tan siquiera nadie reflexiona cuál ha sido el proceso de esa toma de decisión y el por qué ha ocurrido esa situación errónea, sino que ante un error automáticamente hay un cadáver que hay que sacar del despacho. Y eso marca muchísimo, eso marca mucho. Entonces, antes cuando decía Andoni que efectivamente igual tenemos que empezar a pensar en el porqué de muchos mediocres, es que igual hay gente que no lo es y la estamos llevando a hacer, porque es muy cansino, intentar no ser mediocre, es muy cansino. Mira, yo tengo y cansa mucho. Yo tengo un convencimiento, vamos a quitar ese 2%, porque siempre hay un 2% que no, pero yo estoy convencido que el 98% de la gente se levanta, bueno, últimamente igual ese ya es el 96%, pero que se levanta con ganas de ir a su trabajo y dar lo mejor de sí y poder hacer lo mejor que puede. Yo por lo menos la experiencia que tengo es que yo en mi organización, en la que estoy ahora, doy por hecho que todos tienen el talento necesario y de sobra para hacer lo que tienen que hacer. Pero Andoni, ¿no será la capacidad? No, porque el talento... pero para hacer cada uno lo que tiene que hacer. No he dicho que cada uno para sobrepasar lo que tiene que hacer. El problema es que las organizaciones entran también en procesos de deterioro en el que los liderazgos a veces quemamos mucho las organizaciones, nosotros mismos, por nuestros logros, por nuestros afanes personales, por nuestros brillos. Hay ciertos momentos en los que esquilmamos las organizaciones y las dejamos exhaustas, y eso también tiene un principio de responsabilidad por nuestra parte, y que en ciertas organizaciones la falta de continuidad pues, desanima mucho a los trabajadores. Yo creo que el talento solo no atrae talento, pero el talento con empatía, con buena gente, con gente que sabe tirar, con gente que sabe generar proyectos, atrae talento. Y eso sí que creo que es posible. Yo hablo, hay un capítulo en el libro que se llama El Cortijo. El Cortijo lo he llamado a esa estructura que crea el máximo responsable para rodearse tanto de unas dinámicas como de unos procesos, como de una burocracia que garantice la perpetuación del sistema mediocre. De hecho, cambió la palabra CEO por el Chief Mediocre Officer, que lo que hace es generar las estructuras para poder hacerlo y demás. Claro, ahora os voy a poner en un brete, porque claro, hablamos de las empresas, pero pensemos en un momento, por ejemplo, en la administración pública, ¿de acuerdo? La administración pública es la gran organización. En este país hay, si no me equivoco, más de no sé cuántos funcionarios, 3 millones de funcionarios puede haber fácilmente. Hay funcionarios maravillosos con un nivel de compromiso total, lo hemos visto en la pandemia y demás, pero también
si pensamos en el sistema, la administración pública, una vez que uno aprueba una oposición y entra dentro del cuerpo que le haya tocado, me da igual que sea policía, médico, administrativo, me da exactamente igual, ya está en un ecosistema que le protege. O sea, tendría que matar a alguien de manera viciosa y en público y demás para que le expulsaran de la administración pública. Da igual que lo haga bien, mal o regular, porque el sistema en sí no solo no premia la innovación, porque además tiene unos componentes burocráticos extraordinarios, sino que da igual que el nivel de excelencia sea muy alto o sea muy bajo. Podríamos hablar también de la política, y no hablo de ninguna ideología específicamente, sino el propio sistema político de sociedades occidentales democráticas crea un sistema partidista, y el sistema partidista tiene sus propias dinámicas que no son específicamente las de la administración pública, pero cuando hablamos de organizaciones, hablamos siempre de esas organizaciones que no empujan, que no hacen el push, pero es que hay otro tipo de organizaciones que en sí están diseñadas para que eso no ocurra. ¿Qué opináis? Porque habéis estado los dos cerca de la administración pública, no sois funcionarios, que yo sepa, ninguno de los dos, pero habéis estado muy cerca de la administración pública. Entonces, si hablamos de organizaciones, porque el libro se llama Manual de Defensa para Organizaciones y Profesionales, y las organizaciones no solo son privadas. ¿Qué opináis de esto? No me alegro de que me hagas esta pregunta, Valcera, qué cabrón eres. Pues, como en todo, en lo público, y yo ahí comparto con Antonio, en lo público hay muy grandes profesionales, hay gente muy brillante, y gente además que lucha contra la mediocridad cada mañana, ¿vale? Cada mañana, y que la verdad es que hace un esfuerzo ímprobo, porque en lo público además hay algo que a veces se nos olvida, ¿no? Y es que el foco sobre lo público en la sociedad actual es absolutamente brutal. Tú te levantas por la mañana, firmas mal un documento, ocurre algo con un documento y se acaba convirtiendo en la página 3 del periódico. Como ese día esté un poquito flojo de información y merezca la pena. Entonces, en primer lugar, creo que, y además lo digo con contundencia, hay gente excepcional que me he encontrado en la parte pública, pero en segundo lugar, también tengo que reconocer que la presión que se recibe en la parte pública a veces hace que la mediocridad aflore. Y además, en muchos casos, son mediocres de actitud. Son personas que han decidido que no merece la pena jugársela y estar en los papeles. Y que es mucho más fácil ser conservador, ser una persona absolutamente plana y no destacar. Porque además también en lo público hay otra cosa que también pasa en lo privado, y es que ante una persona que tiene una serie de logros, esta sociedad es muy envidiosa, y en vez de plantear que esa persona es una persona excepcional, que merece la pena seguirla, apoyarla, en muchas ocasiones lo que hacemos es ir a por esa gente, ¿no? Con lo cual toda esa mezcla puede hacer que no sea fácil dejar de ser mediocre en el trabajo. Aunque dicho esto, de verdad, yo he conocido grandísimos, y estoy conociendo, he estado en el gobierno y ahora estoy en una sociedad pública, y yo en estos momentos tengo un equipo de primera división, como el Atleti, además todos locales. Y es así, y además lo digo de verdad, y sintiéndolo. Pero también reconozco que hay veces que nos pasan ese tipo de cosas, Nos pasan que ante, ¿vamos a hacer esto? Sí, vale, ¿qué riesgo corremos? Corremos un riesgo. Ante una decisión estratégica con riesgo, arriesgada, potente, corres ese riesgo. Corres que si por el motivo que sea no sale bien, automáticamente media sociedad y medios de comunicación caen sobre ti y te hacen polvo, porque además cuentan la historia
pero no te dejan contar la otra parte, ¿no? Nunca te van a preguntar qué es lo que ha ocurrido para intentar entenderlo, ¿no? Entonces, yo soy una defensora de lo público, y aún así considero que hay muchísimas mejoras que hacer, mediocres, claro, como en todas las sociedades. No más, yo diría que no más. Incluso si hay mediocridad es porque se está promoviendo que eso sea, no porque la gente cuando entra no vaya con muchas ganas de hacer cosas diferentes para la sociedad en la que esté trabajando, la entidad en la que esté trabajando o el lugar en el que esté trabajando. ¿Qué opinas tú? A ver, sentimientos encontrados. Por una parte es evidente que el sistema de la función pública y que vamos a decir que la función pública se ha convertido en la nueva sociedad privilegiada. Es gente que tiene total estabilidad en el empleo, es gente que tiene unas condiciones laborales las mejores del mercado, con una remuneración económica, vamos a decir, por encima de la media. Y eso se obtiene a través de unos procesos de meritocracia, nos gustará o no nos gustará, pero hay unas oposiciones, unas pruebas, etc. Entonces, en teoría tenemos a la mejor gente en la administración, o no a los mejores, pero a muy buenos profesionales en la administración, y eso es así, pero con unas condiciones en el sistema que probablemente no favorezcan el conseguir lo mejor de esas personas. Yo creo que es una situación encontrada. Claro, pero es que lo contrario tampoco es bueno. Sistemas de empresas en los que no hay seguridad, no hay buenas condiciones, etc., tampoco genera talento. Y en mi experiencia, las grandes corporaciones y las administraciones tampoco son tan diferentes. Entonces, la administración por sus condiciones, es cierto que tiene menores incentivos, no tiene carreras profesionales, vamos a decir, un funcionario de 15 años llega a un estatus, a un nivel de escala, llega a un nivel 28, llega a un 29 y a partir de ese momento ya no hay capacidad de crecimiento, no se rompe nunca ese techo de cristal del ambiente del trabajador público en cuanto a un salario o a una excelencia, y eso evidentemente es un limitante dentro de la administración pública en general. Pero, señores, tenemos lo que pagamos, tenemos lo que elegimos y tenemos lo que queremos, y no desviemos la responsabilidad a nadie. Digo de forma colectiva, esta sociedad no está premiando el talento en el liderazgo de las instituciones, no lo está premiando, lo está castigando, y estamos en un momento en el que política y función pública son dos puentes que están totalmente girando, y la mayoría de los políticos vienen de la función pública y constantemente hay un paso de un ámbito a otro ámbito, porque el que no es del ámbito de la función pública está todo el día colgado de la lámpara, con muchísimas dificultades de tener unas garantías sobre su futuro y desarrollo profesional. ¿Esto es toda la verdad? No, es parte de la verdad, es parte de la verdad, pero probablemente estamos en los últimos 20 años, a raíz de muchos elementos en los que hemos burocratizado la administración de una forma insoportable, nos lo hemos ganado a pulso por el nivel de corrupción y de mala práctica que se ha hecho en la administración. Entonces ha tenido que poner tal nivel de filtros y de controles que está haciendo prácticamente imposible el avance en la administración, y por lo tanto eso está llevando a un deterioro importante en el ámbito de, vamos a decir, de la capacidad de atraer lo mejor al ámbito de la administración y al ámbito de lo público. Pero bueno, yo sí que creo que hay grandísimos profesionales en lo público, hay buenos líderes, y
vuelvo a hablar de un entorno súper complejo, súper difícil y en el que hoy ser CEO es mucho más complicado por la complejidad de todos los elementos. Al hilo de lo que está comentando Moni, yo creo que hay algo también que es importante, ¿no? Que probablemente estamos permitiendo en la parte pública, ¿no? Yo concibo la carrera profesional de una persona en continuo proceso de aprendizaje y sobre todo, igual, no sé si hace 40 años que yo empecé a trabajar, con 20, pero a día de hoy es absolutamente impensable no estar formándote de manera continuada para poder afrontar los retos, y aún así es muy complejo. En la parte pública, ese entorno de qué carrera profesional vas a tener, cuál es la orientación hacia donde quieres ir para hacer lo que haces mejor a futuro o para ser un profesional diferente a futuro, qué es lo que vas a necesitar, porque todo se queda obsoleto, ni se fomenta, ni se promociona, ni se actúa sobre ello. No, yo quiero, a ver, yo he tenido la grandísima suerte. Yo era un chaval de pueblo con un nivel de formación medio bajo que consigue salir adelante en Bilbao trabajando como una pieza, dedicándole todo el tiempo, y tuve la suerte que caí en las manos de una persona que durante 16 años me acompañó profesionalmente, minuto a minuto, que me fue llevando de la mano y cada logro que conseguía me daba un reto más, me corregía y me iba a llevar durante 16 años. Creo que este trabajo, que yo creo que muchas veces ha existido, del mecenazgo, de juntar a gente realmente con conocimiento, con trayectoria, y que tengan la generosidad de dedicarle tiempo y confianza a las personas, creo que es el camino para tener gente más sólida en la toma de decisiones. Yo he tenido mucha suerte en la vida, porque me he encontrado con dos o tres personas que me han ido llevando. Me han exigido como a nadie, me han machacado como a nadie, pero es que me han ido llevando. No sé si ahora tenemos esa capacidad de dar tanto tiempo y de coger gente. Yo empecé con 29 años en la alcaldía de Bilbao, era un niño. No, yo creo que en ese sentido, y antes de pasar a la publicidad, o sea, el concepto de mentores y coaches ahora es de lo más extendido. Tenemos psicólogos cada 2x3, mentores, coaches, o sea, se ha crecido exponencialmente en las figuras que teóricamente deberían estar acompañando. Pero lo cierto es que después de todo esto no hemos logrado evolucionar desde hace mucho tiempo, y yo creo que no estamos evolucionando de manera positiva, en solventar este problema de la mediocridad, porque cada vez hay menos ascensor social, cada vez hay menos meritocracia, de facto incluso hay algunas legislaciones que la penalizan estructuralmente, y a nivel educativo pues se ha pasado a un sistema muchísimo más laxo en muchos aspectos y tal y cual, con lo cual, si no apostamos por la meritocracia y no atajamos la mediocridad, nos encaminamos a un futuro al menos incierto, donde seremos sustituidos por la inteligencia artificial, que será muchísimo más sencillo, porque además, como no tiene sentimientos, no se queja, no tiene que ir a mentores, coaches y demás, con el prompt suficiente, nos vamos a enfrentar a una situación donde la mediocridad será un estándar bastante extendido, porque la mayor parte de la gente además la utilizará, todas las habilidades tecnológicas que tengamos, para continuar manteniendo ese estatus. ¿Qué pensáis del futuro? Y esta pregunta os pido que sea breve para ver si hay alguna pregunta, insulto o improperio por parte del exiguo público que ha venido hoy a escucharme, pero que sería interesante. Bueno, yo me agarro a ese dicho que tiempos difíciles trae gente fuerte que crea
condiciones fáciles que trae gente blanda que genera tiempos difíciles. Es decir, el círculo virtuoso. y luego otra cosa, lo que son mis hijas es mi responsabilidad. Y lo que soy yo es en parte responsabilidad de mis padres. Y a mí me han hecho duro de narices. Y yo veo a mis hijas que son blandas de narices. Pues algo has hecho mal. Pues algo he hecho mal. ¿Algo hemos hecho mal? No sé cómo Todos, decirte. todas. Algo he hecho mal, ¿no? Y no solo yo, porque no es solo yo, ¿vale? No es, creo que... Pero No, si no, lo no, ponemos no, todo no. como sociedad, Sí, todos totalmente. como sociedad, pues igual algo. Lo que pasa es que ahí hablabas de ciclos, ¿no? Yo la confianza que tengo es que ante el volumen de mediocridad que en estos momentos nos rodea, o sea, yo cuando el otro día vi al señor Trump entrando allí, todos rindiéndole pleitesía, que no puede haber una persona más mediocre en el mundo, pensé, estoy segura que hay millones de personas en estos momentos viendo la televisión y diciendo, algo va a tener que cambiar, y lo vamos a tener que cambiar nosotros. Y nosotros somos un poquito de cada uno de nosotros, con lo cual, desde el más absoluto pesimismo en estos momentos, porque de verdad que cada vez que pongo la televisión me rasgo las vestiduras, o sea, no puedo entender cómo países estén liderados por la gente que está siendo liderada, cómo hay empresarios americanos que han salido diciendo las barbaridades que han salido diciendo, que supuestamente son líderes, ¿no? A los que al final la gente sigue. Yo creo que eso se va a convertir en un revulsivo, y ahí sí comparto contigo. Y luego tengo una cosa clara. ¿A mí es cíclico? Nosotros crecimos desde el cariño, pero desde el esfuerzo, la exigencia. Aquí no hay tonterías que valgan. Tira, tira, tira. Cuando llegas a criar a tus hijos, hemos llegado en un entorno absoluto de bienestar, que hemos dicho, bueno, vamos a ponérselo un poquito más. Que yo ya hice este tránsito, porque no son tus hijas, pero también es cierto que tienen otras cosas que son súper interesantes. Todas las generaciones en algo perdemos del pasado, pero mejoramos para el futuro. Pero vamos a mojarnos. La nueva generación, esta generación Z y tal y igual, vosotros dos podéis salir. ¿Son más o menos mediocres que la nuestra? ¿Mojaros? Yo creo que tienen un nivel de presión superior a la que tenía yo cuando tenía su edad. Os lo digo de verdad, por todas las condiciones sociales, exposición, etcétera, que les está generando unos niveles de inseguridad de inseguridad que hace que sean más débiles en otros temas, pero traen, como se dicen ahora los modernos, unas skills, ¿no? Es decir, traen unas capacidades, que son impresionantes, ¿vale? Que son impresionantes. Yo los veo cómo se manejan algunas cosas, pero en la toma de decisiones, en ciertas cosas las veo con ciertas autonomías, las veo con más debilidad. También os digo una cosa, mira, hicimos nosotros un estudio. Nosotros investigamos muchísimo, dedicamos al año muchísimo dinero a investigar. Y así como ha habido unos momentos en los que la juventud estaba realmente, vamos a decir, abierta a la globalización, a tal, cómo se están viendo superados por toda esta, vamos a decir, digitalización y globalización, y cómo están dando un paso atrás y están viendo mucho más a la pertenencia, a la esencia, a la búsqueda de sus propias raíces, a su cultura, a sus elementos de identidad, para sentirse más seguros a la hora de saber desenvolverse por el mundo. Y estamos viendo un reencuentro con la raíz de cada uno, habiendo un nivel de conexión emocional tremendo entre hijo y abuelo, que son en los que están. ¿Qué quiero decir con esto? Que están necesitados de encontrar ese punto de conexión, de tierra, de seguridad, de saber lo que son, de saber a dónde pertenecen, de saber cómo desenvolverse
para poder afrontar, claro, tú miras hacia arriba, tú miras a estos chavales, estamos todos acojonados como empresas, que estamos haciendo planes que no nos van a saber si van a valer a 2, 3, 4 años, ellos esto lo tienen interiorizado en sus personas, no en sus organizaciones. Yo confío plenamente en la nueva generación, plenamente. Ven algunas cosas de manera bastante diferente a nosotros, porque probablemente han aprendido que hay cosas que no les han gustado, de lo que nos han visto a nosotros también. Es decir, esa decisión de hay que esforzarse, hay que, ha hecho pues que muchos de nosotros, por ejemplo, nuestros hijos han crecido casi sin vernos. Y es así. Y algunos de nuestros hijos y hijas han decidido pues que, bueno, igual hay un camino intermedio, ¿no? Que puede hacer que vivas con tu familia. Entonces, hay cosas en las que creo que hay que revisarlas, porque probablemente podamos aprender un poquito de ellos. Sobre lo que decíamos, efectivamente, es que yo me les imagino viendo el entorno, viendo lo que nos rodea, viendo la situación geopolítica. Tú pones el telediario y dices, ¿pero qué es esto? O sea, quiero decir, ¿dónde estamos? O muchas de las cosas que están ocurriendo. A mí lo que más me preocupa de todo eso, comparto con Andoni que cada vez más hay una serie de gente joven que esa búsqueda de lo que son, de dónde vienen, es una realidad. A mí los que me preocupan son los que han decidido irse a los extremos y son los que han decidido empezar a perder derechos y valores fundamentales que han costado muchos años, y escuchar a determinados jóvenes decir cosas que son absolutamente impensables. Quiero decir que dices, no, por aquí no. Esa parte sí me preocupa mucho. Es decir, yo cuando de repente oigo algún mediocre excepcional del mundo del fútbol diciendo que los aviones que pasan ahora nos están tal, cuando un mandatario estadounidense habla de que hay que tomar lejía para acabar con la COVID, pues dices, hombre, es que se lo estamos poniendo un poco difícil para que... A mí, mientras no me saques el tema del terraplanismo, yo estoy convencido, era la siguiente que estoy convencido total de que la Tierra es plana. ¿No? Bueno, yo acabo de tomar una gran decisión. Por favor. Voy a escribir un libro para el día de mi presentación, llamarle a Manu Balsera para que me haga... No, te vuelvo a decir. No, porque aquí quien manda soy yo y además esto es lo que me permite hacer. Pero lo primero, daros las gracias, pero además nos van a invitar a un vino que además nos vamos a poner ciegos, nunca mejor dicho, gracias a la Cámara, que os lo agradezco extraordinariamente. Siento que haya coincidido tantas cosas al mismo tiempo, pero sí quería aprovechar la ocasión por si hay algún comentario, alguien del público existente que tenga alguna pregunta o alguna cuestión o opinión sobre los comentarios que han hecho los dos. Para los niños hay que comprarse el libro, evidentemente, pero si había alguien que tenía algún comentario... Es un libro muy interesante que voy a hacer. Un momento, franja publicitaria. Claro, ahora entra el spot de 20 segundos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún elemento? Yo estoy de acuerdo con los comentarios que habéis ido diciendo por dar una opinión un poco transversal. Yo diría que mediocres, ser mediocre tiene que seguir habiendo gente que es mediocre, porque hay gente que es gorda, que es guapa, que es fea. Quiero decir, en la proporción de la sociedad hay de todo. Y en la variedad está el gusto, ¿no? Tiene que haber de todo. Otra cosa es que hay gente que hace cosas mediocres. El ser y el hacer son cosas muy diferentes. Entonces, a mí lo que me preocupa, y que habéis ido diciendo un poco lo mismo, pero desde perspectivas diferentes, es que cada vez haya más gente que hace cosas mediocres. Por miedo, por tener una organización que le restringe en su modus operandi, podemos tener ahí pues 1000 cosas, ¿no? Entonces,
Yo diría, a mí me preocupa que se hagan y qué hacemos para que las condiciones que nos rodean, el ecosistema que estamos generando, y me da igual que sea empresa, familia, amigos, ciudad, administración pública, me da igual, para que esas condiciones hagan que esas personas hagan cosas no mediocres, porque tendrán capacidad en la medida en la que tienen que responder un poco a su nivel de, ¿no? de ejecución o de lo que sea. En el libro respecto a ese hacer, dediqué un cierto tiempo a hacer un árbol de decisión del mediocre. Es decir, un señor que es mediocre, cuando se enfrenta a tener que hacer algo, decir algo o ejecutar algo, ¿cuál era el proceso? Y básicamente hay dos variables, las tenéis en el libro y demás, y es riesgo y beneficio. ¿Me supone un riesgo? Paso. ¿Me supone un beneficio? En función del riesgo que tenga, soy capaz de asumirlo o no. Si tiene mucho beneficio para mí, no para la organización, no para el resto, no para la sociedad, no para los que me rodean, pero para mí, si el riesgo es muy bajo, puede que lo realice, pero desde luego si el riesgo es muy alto y el beneficio es muy bajo, no pasa absolutamente nada. Está en el libro completamente desplegado casi todas las casuísticas que se pueden emplear, pero al final el mediocre es un cobarde, no asume riesgos. Y en el momento en que dejamos de asumir riesgos, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Andoni, de no hablar de liderazgo, sino de toma de decisión, yo he podido... Pero no hacer nada es tomar una decisión, Manu. Pero no permanentemente. Tú puedes hacerlo tácticamente, pero no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada es el paradigma de la mediocridad. Nunca hacer nada, estar completamente en estado estático, y eso es lo que yo denomino además organizaciones zombies. Organizaciones que siguen haciendo alguna operación comercial, pero que a lo largo de la trayectoria, antes o después, fenecerán con absoluta certeza. Es ir a trote cochinero, sistemáticamente. Es como todas esas organizaciones, si tú vienes del ámbito del marketing y demás, que dicen que tiene una magnífica relación precio-calidad. Eso es como ir a una discoteca y decir, no soy alto, ni guapo, ni divertido, ni inteligente, ni tengo dinero, ni no tengo dinero. No te comes un colín, seguro, vamos. Bueno, pero ya sabes que las percepciones, Manu... Ya, pero que la cuestión fundamental es, yo creo que ese desafío. En el momento en que el riesgo y el retorno y la capacidad de experimentar y de innovar se pierde, generamos organizaciones, generamos sociedades, generamos un problema yo creo que además, si le metemos de verdad la red tecnológica, va a ser un absoluto y completo desastre. Antes de que nos eche la cámara, vamos a poder departir. Si hay, no me quiero extender mucho más porque son las 8:15 y es la hora del pinchopote y ese tipo de cosas aquí, y esta televisión en Euskadi. Muchísimas gracias por haber venido. Sois the few, the proud, the Marines, como dicen los americanos. Habéis sido pocos pero muy bien elegidos. Y nada más, muchísimas gracias. Si alguien quiere un libro, pues encantado de firmárselo, dedicárselo y demás. Y nada, disfrutemos porque podemos seguir hablando ahí fuera de un chacolí, supongo que será. No sé, hay un marido. El suelo no nos permite traer vino, así que son cervezas. Son cervezas. Entonces, unos suelo zuritos. poroso no nos deja leer Unos vino. zuritos. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias a todos y ahora nos vemos en...